Bien, gracias al Señor. Bueno, vamos a iniciar, a seguir, perdón, con la celebración del Día de nuestro Señor. Espero estemos dispuestos, nuestro corazón, nuestra mente, que aunque no estemos en un lugar todos reunidos en espíritu, estemos unánimes, con la mente puesta en glorificar a nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este tu día, porque nos llamaste a nosotros, Señor, cuando nosotros aún estábamos en nuestros delitos y pecados. Nos permitiste abrir los ojos a la verdad y ver la grandeza de esa salvación que tú nos ofreces. Hoy, Señor, como un cuerpo nos reunimos para glorificarte a ti, para agradecerte por permitirnos entender lo maravilloso de guardar el día que tú apartaste para que nosotros descansáramos. Permite que nuestros espíritus reposen en ti. Permítenos estar atentos, Señor, que nuestros corazones, nuestros oídos estén atentos a tu palabra, que recibamos la instrucción, pero como nos has enseñado en este tiempo, seamos sabios y la pongamos por obra. Perdónanos porque sabemos que somos insuficientes. Perdónanos, Señor, porque sabemos que pecamos muchas veces y de muchas maneras. Que aun cuando quisiéramos nosotros agradarte, Señor, quisiéramos ser más fuertes contra el pecado, nuestra debilidad nos hace notar que necesitamos cada día de ti. Entre más conocemos de ti y más nos conocemos a nosotros mismos, sabemos que por nosotros mismos lo único que podríamos lograr es el infierno. Pero si nos aferramos a ti, tú eres poderoso para salvarnos y para librarnos de nosotros mismos, Señor. Permítenos gozarnos hoy en tu día. En el nombre de Jesús. Amén. Como recomendaciones, hermanos, recordemos los que tenemos niños pequeños, tenerlos en sujeción. Recordemos que es el día del Señor donde quiera que estemos y le debemos reverencia a este día. No nos levantemos, no nos ocupemos en otras labores que no sean en las pertinentes a este día. No charlemos, estemos atentos a cada momento del culto. Usemos los celulares si es posible para lo necesario, para conectarnos y nada más. Y pues no comamos durante el culto. Le voy a pedir a nuestro hermano Felipe que nos ayude con el himno número 20. Himno número 20, alabad al gran Rey. Pastor, pastor, ¿me permite el acceso? Ya. Gracias. Solemne resuenan las voces de amor, con gran regocijo tribútenlo al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorad de su rey. Es
misericordia no puede faltar. Milentos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorarle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorarle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adorarle su Rey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Amén, hermanos. Alabémoslo y glorifiquémoslo por esa maravillosa obra que hizo por nosotros, y esperémonos confiados en que va a volver. Vamos a la lectura de la palabra, hermanos. El Salmo 98. Salmo número 98. Yo lo leo, ustedes desde sus casas me siguen en la lectura. Recordemos leer con entendimiento, respetando los signos de puntuación, permitiendo que sea el Señor hablándonos a través de su palabra. Dice la palabra de Dios: Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová, toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y con voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonido de bocina, delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo, delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Amén. Hermanos, ahora vamos al himno 383. Si fui motivo de dolor. Si fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise,
Amén, hermanos. Recordemos que la Biblia nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Reconozcamos nuestra condición, nuestra debilidad delante de Él y recibiremos socorro oportuno para poder agradarle. Vamos al himno 330. Hay una senda. Himno 330. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Las amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Aquel camino de tantos sufrimientos, aquel camino que el cielo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo a mí me rescató. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Gloria a Dios por eso, porque íbamos por camino de muerte y el Señor en su misericordia nos llamó al camino de la vida eterna. Y no importa que debamos renunciar, si es por causa de Él, vale la pena hacerlo. Hermanos, vamos a la oración congregacional. Recordemos que aunque uno es el que dirige, es nuestra oración elevada al Padre. Oremos conforme a su palabra para ser escuchados por Él y recibir respuesta. Oremos, hermanos. Padre, en esta mañana venimos delante tuyo reconociendo tu grandeza, reconociendo tu gran poder, tu gran misericordia para con nosotros, los que alguna vez estuvimos lejos de ti, los que nos deleitábamos en nuestros pecados, aborrecíamos tu palabra y todo lo que tuviera que ver contigo, Señor, pero en tu misericordia y en tu amor tú nos revelaste a nuestro Señor Jesucristo y nos llamaste al arrepentimiento, a la fe, nos mostraste tu naturaleza o lo que podemos conocer de ella y nos dimos cuenta el Dios tan grande al que nos habíamos aferrado. Sabemos que no es por nosotros mismos, sino por tu buena voluntad que nos llamaste, que toda la gloria es tuya, Señor, y así debe ser porque tú te la mereces, que tu grandeza no se puede comparar con nada, que aunque los cielos muestran tu gloria, sabemos que es infinitamente más grande que los mismos cielos, que aunque podríamos ver reflejada tu grandeza en los montes, sabemos que es infinitamente más grande que ellos tu grandeza, Señor. Tu sabiduría es inagotable, tu salvación, Señor, es tan grande que aunque podemos entenderla, Señor, no comprendemos por qué llamas a hombres y mujeres como nosotros al arrepentimiento. No sabemos, Señor, cómo podemos ser objetos de tu amor, siendo nosotros tan aborrecibles delante tuyo, poco menos, Señor, que gusanos delante de ti. No entendemos cómo tú decidiste venir al mundo, hacerte semejante a nosotros, Señor. Vivir en medio de nosotros, decidiste ser rechazado por nosotros mismos para obrar esa salvación tan grande que en algún momento nosotros mismos rechazamos, pero la que hoy agradecemos con todas nuestras fuerzas, Señor. No tuvimos nada que ver en esta salvación,
y te damos gracias y te glorificamos porque así sea, Señor, porque si tuviéramos que verla echaríamos a perder, pero si descansa en ti la tenemos segura, Señor. Hoy pedimos perdón por nuestra debilidad, pedimos perdón por nuestra falta de constancia, Señor, por nuestra liviandad, porque nos has hablado en este tiempo de muchas formas, Señor, y nosotros hemos sido rebeldes a tu palabra. Perdónanos, Señor, por la dureza de nuestros corazones. Ayúdanos a ser sensibles a ti, Señor, a no ser oidores olvidadizos de tu palabra, a no alimentar solamente nuestra mente. Sabemos que somos como ovejas, Señor, de corta memoria, de corta vista. Por eso necesitamos de ti, que nos recuerdes una y otra vez lo que debemos hacer. Necesitamos de la guianza de tu Espíritu y que nos fortalezca para poder hacerlo. Hoy, Señor, reconocemos nuestra debilidad, pero también nuestra necesidad de ti, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer, porque sin tu ayuda, si tú no nos dejas ver nuestro pecado, nosotros somos de vista tan corta que no lo podemos ver y no lo llamaremos pecado, Señor, pero somos descuidados, somos necios, Señor, y necesitamos de tu ayuda. Gracias por ponernos en una congregación que predica la sana doctrina, con hermanos que quieren vivirla, Señor, para que ellos mismos sean instrumentos tuyos, para que nos muestren nuestras debilidades y nos ayuden a combatirlas. Ayúdanos, Señor, a ejercer ese medio de gracia hermoso que nos diste, que es la comunión de los santos, Señor. Ayúdanos a crecer los unos con los otros, Señor, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a no ser más duros de corazón, a no ser necios, sino al contrario, a ser sabios y poner en práctica lo que tú nos enseñas, Señor. Ayúdanos, Padre, a glorificarte a ti. Ayúdanos a ser imagen de nuestro Señor Jesucristo, a dar, Señor, de esos frutos de salvación que tú has preparado de antemano para nosotros, y así que tu nombre sea glorificado, que el mundo vea, Señor, nuevamente a la iglesia de Cristo en esta tierra. Perdónanos porque muchas veces no hemos sido luz, al contrario, hemos escondido la luz que tú nos has dado con nuestro comportamiento. Perdónanos, Señor, porque nos hemos olvidado de nuestro propósito en este mundo, porque muchas veces hemos dicho que tú eres el primer lugar en nuestra vida, pero no es cierto, Señor, y nos hemos dejado llevar por los afanes del mundo y nos hemos olvidado de lo verdaderamente importante. Tú nos dijiste que no hiciéramos tesoros en esta tierra, porque aquí el hollín corrompe y la polilla corroe, Señor, sino que hiciéramos tesoros en el cielo. Señor, allí están seguros. Ayúdanos a ocuparnos de las cosas celestiales. Somos tu iglesia, Señor, te pertenecemos a ti, queremos vivir para ti, Padre. Ayúdanos a que así sea. Te pedimos, hermoso Señor, por los hombres de la congregación, para que tú seas haciéndonos esforzados, haciéndonos diligentes en el estudio de tu palabra para cumplir con el propósito que tú nos has encomendado de enseñarla a nuestros hijos, a nuestras esposas, de instruir aún en la iglesia en la que tú nos has puesto, de ser instrumentos útiles en el lugar donde tú nos hayas puesto, Señor, para que tu evangelio sea expandido. Permítenos ser entendidos en ella. Guárdanos del orgullo, de la altivez, de la arrogancia. Guárdanos de la autosuficiencia y permítenos, Señor, aún usar esa comunión que tú nos has dado para ser guardados de ello y de estas cosas, Señor. Pedimos también por las mujeres de nuestra congregación, las que son casadas, para que ellas vean en la Escritura cuál es el propósito que tú has dejado para ellas, para que tal vez su orgullo no juegue con ellas y no les hable al oído diciéndoles que no está bien, sino que tienen que hacer más de lo que tú has puesto para ellas, Señor. Que se sometan a la Escritura y al someterse a ellas entiendan que se están sometiendo a ti, porque como aprendimos a través de ella, tú nos hablas y son tan dignas de ser veneradas como tú, Señor. Ayúdalas a comprender su rol, a sentirse cuidadas y protegidas a través de este rol, Señor, a
cuidar de sus hijos, de sus esposos, si son casadas, a las solteras, a prepararse, Señor, para cuando se casen, a las mayores, a enseñar a las mujeres más jóvenes, como tu palabra dice, a que cuando se casen o si son casadas, a amar a su esposo y a sus hijos. Guarda a las más jóvenes, Señor, de la tentación. Permíteles sujetarse también a tu palabra y a través de ella aprender cómo se deben portar en su soltería, en su juventud. También te pido, Señor, por los jóvenes, para que seas tú haciéndolos también luminares donde quiera que ellos estén, con sus amigos o compañeros de la universidad, que no hagan amistad con el mundo, sino que al contrario, Señor, busquen aferrarse y afianzarse más en el conocimiento de tu palabra, para que así puedan ser instrumento tuyo para llamar a más jóvenes al arrepentimiento, que, Señor, sean dotados para dar a conocer el Evangelio, para que puedan mostrarle a sus compañeros la condición en la que nace el hombre y la necesidad tan grande que cada uno de nosotros tenemos de un Salvador. Nuevamente oro por las mujeres jóvenes y solteras, para que seas tú ayudándoles a encontrar ese esposo que tú has preparado de antemano para ellas, permitiéndoles entender que el propósito para ellas es casarse, que en tu tiempo, Señor, ellas estén preparadas para ese esposo, para esos hijos que tú quieres darles. Bendícelas, Señor, en este tiempo. Ayúdalas también a ocuparse en la lectura de la palabra, en la oración piadosa, Señor. Ayúdalas, Señor, a que, como la palabra dice, su decoro no sea el atuendo, sino las buenas obras, Padre. Te pedimos por los niños de la congregación, para que ellos sean creciendo, como tu palabra dice de ti, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres, que puedan ser criados en el Evangelio, que puedan ser enseñados en estas doctrinas fundamentales de nuestra fe, y que en el tiempo que tú hayas señalado, si tú así lo has querido, ellos puedan nacer de nuevo y aprovechar su juventud para servirte con todas sus fuerzas, Señor, para gloria tuya. También pedimos por este tiempo que estamos pasando de dificultades económicas, que se están rompiendo tantas relaciones y se han tenido que cerrar tantas iglesias, Señor, para que tú seas sosteniendo la sana doctrina. Aún, Señor, como has hecho en muchas ocasiones a través de la historia, usando esto tan terrible que le pasa a la humanidad para gloria tuya, para que más espíritus sean resucitados, Señor, más hijos tuyos sean llamados al arrepentimiento y a la fe, y que la sana doctrina sea expandida, Señor, sea predicada por cada lugar, Señor, y muchos sean creyendo, otros sean corrigiéndose al escuchar tu palabra, Señor fiel, y que no se detengas tu obra por causa de una pandemia. Gracias por los medios que has permitido que usemos en este tiempo, pero también te pedimos que en tu misericordia nos permitas volver a congregarnos, para volver a estar juntos, a sentirnos unidos, apoyados. Permítenos preocuparnos los unos por los otros, Señor, sabiendo que para esto nos pusiste, Señor, en una comunidad. Te pedimos por las iglesias hermanas aquí en Colombia, pero también las de Venezuela y otros lugares del mundo, para que seas tú sosteniendo a sus pastores económicamente y espiritualmente, ayudándoles, Señor, en estos tiempos difíciles, guardándolos de la falsa doctrina, guardándolos de que renieguen por causa de la escasez, y ayudándolos, Señor, a perseverar en esta obra tan hermosa que es la predicación de tu palabra. Te pedimos por nuestro hermano Fernando, para que lo sostengas, lo fortalezcas, lo levantes aún, Señor, y le permitas aferrarse a tu palabra, que es tu verdad, Señor. Por la salud de don Víctor Villabón, para que tú seas ayudándolo, si en tu misericordia quieres sanándolo, y si no, Señor, usando a los médicos que con él estén, para que hagan una buena labor y su salud pueda ser restablecida. Padre, te pedimos que nos permita seguir disfrutando de este día, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Hermanos, ahora vamos al himno 599. Danos un bello hogar.
se pueda ver, donde tu amor bienestar nos dé, donde en ti todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel, y su ejemplo se pueda ver, donde tu amor reine en nuestro ser. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde la madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión, no todos vivan en comunión. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde los hijos con decisión sigan a Cristo de corazón, donde se respire tu bendición. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Amén. Amén, mis hermanos. Que esa sea nuestra oración para la gloria de Dios. Vamos a orar por la ofrenda. Recuerden, hermanos, que hay una cuenta habilitada para este asunto. También un David Plata a nombre de la hermana Judy Villabán, o a cualquier miembro que viva cerca, en especial en la capilla de la hermana Blanca, donde mi tío César. Allí pueden acercarse y llevar sus ofrendas. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias porque en este tiempo hemos podido ver tu mano en cada uno de nuestros hogares, en nuestra iglesia. Nos has movido a dar, nos has hecho ser sensibles a las necesidades de nuestros hermanos, los de la iglesia y los de fuera de la iglesia. Nos has permitido ser instrumentos tuyos como iglesia para que tu nombre en esto también sea glorificado. Sabemos que cada cosa que nosotros tenemos es por pura gracia, que nada de esto mereceríamos, Señor, ni siquiera el alimento que nos das a diario, Señor. Por eso tú eres el único digno de gloria, de alabanza, por todas las ofrendas que podemos apartar para ti. Permítenos seguir haciéndolo con más diligencia, con esfuerzo, aún en la necesidad, apartar para ti, Señor, lo que es tuyo. Permítenos reconocer que aún con lo que nos quedamos te pertenece a ti, pero en tu misericordia tú nos lo das para nuestros gastos, para que podamos cumplir con nuestras responsabilidades. Que a través de nosotros tu iglesia pueda ser sustentada, tu pueblo, Señor, pueda ser suplido también en sus necesidades, y que también en esto, Señor, tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ahora los dejo con el pastor para el sermón. Que Dios les bendiga.
Señor les bendiga, hermanos. Una vez más, vamos a dar gracias al Señor y vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 3. Éxodo capítulo 3, vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 12. Libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1 al 12. Dice la palabra del Señor: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tu pie, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta mañana queremos agradecerte una vez más por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella, Señor, tú te has revelado y te revelas a nuestras vidas, Señor. A través de tu bendita palabra podemos conocerte, podemos, bendito Dios, ver tus obras, tus maravillosas obras, Señor. Padre, disfrutamos, Señor, de tu palabra, de cómo, Señor, tú te revelas a nuestras vidas a través de ella, de cómo, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Hijo Jesucristo, te acercas a nosotros y podemos conocerte, Señor. Padre, rogamos que el conocerte, bendito Dios, transforme nuestras vidas. Señor, que no sea un conocimiento intelectual, Señor, sino que realmente podamos conocerte a ti. Ese conocimiento de ti, Señor, de tu persona, Señor, tu obra, tus palabras, tu voluntad, que atesoremos tus palabras, que las guardemos en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a no ser necios, sino que seamos sabios y entendidos. Señor, teniendo como principio el temor a ti, bendito Dios. Padre, ayúdanos, Señor, aquí estamos necesitados, débiles en nosotros mismos, pero sabemos que tú eres fuerte. Sabemos que lo que es imposible para nosotros es posible para ti. Por eso hoy nos presentamos delante de ti, Señor, rogando tu favor y tu gracia, misericordia, tu perdón, que nos mires en Cristo, que nos mires en su justicia, en su obediencia perfecta, que en Él seamos agradables a ti, porque no podemos agradarte por nosotros mismos, pero en Cristo podemos, Señor, agradarte. Estamos seguros que en Cristo somos agradables. Por eso te rogamos, míranos en Cristo. Ten misericordia, Señor, del predicador. Ten misericordia de aquel que en este momento pronuncia tu palabra, Señor.
Él mismo no es suficiente, Señor. Él mismo está necesitado de la gracia tuya, Señor. Por eso, Dios, concédele, Señor, por amor a tu nombre, gracia en abundancia para la gloria de tu nombre. Padre, gracias te damos a ti. Te alabamos y te exaltamos a ti, porque esta es tu palabra, Señor, porque es acerca de lo que tú has revelado, Señor, y lo recibimos, Señor, con humildad y con acción de gracias. Padre, gracias te damos una vez más. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Mis hermanos, este sermón lo he titulado El Señor se revela progresivamente. El Señor se revela progresivamente. Este sermón, hermanos, no lo alcanzo a terminar hoy. Es bastante extenso el pasaje. Llega hasta el capítulo 4. Así que vamos a estar hablando de este mismo sermón, pero mirando cómo el Señor se va revelando. Veíamos cómo el Señor trabaja en silencio. Es verdad que el Señor trabaja de forma silenciosa. Sin embargo, también el Señor está interesado en revelarse a nuestras vidas de una manera más clara todavía. Nosotros, a través de la palabra, como lo veíamos hace 8 días, podemos ver algo que no pudiésemos ver con nuestros ojos, pero a través de la palabra lo podemos ver. Y es esa obra silenciosa del Señor cuando pareciera que no estuviera pasando nada. La palabra nos muestra cómo el Señor sí está operando, sí está obrando, sí está laborando, haciendo algo que aunque no puedan ver nuestros ojos, la Escritura sí nos lo deja ver. Bueno, también el Señor, hay momentos donde muestra claramente su obra. Por este motivo es que el Señor entonces, para revelarse más abiertamente, hará obras poderosas. Óigame bien, obras poderosas que nos permitirán conocerle y conocer su poder. Si pensamos por un momento acerca de la salvación del pueblo de Israel, se nos ocurrirían quizás diferentes formas de salvar al pueblo de Israel. Piense por un momento el pueblo de Israel en Egipto, en las circunstancias en que estaban. Hubiese podido, por ejemplo, el Señor haber incitado en ellos una rebelión, que ellos se hubieran rebelado contra los egipcios. Sin embargo, si usted conoce al Señor, usted llegaría quizás a la conclusión de que esa no sería la manera en que el Señor obraría. A través de una rebelión, quizás del mismo pueblo, una guerra civil interna en Egipto, o pensaríamos quizás en un libertador al estilo Simón Bolívar, ¿cierto? Un hombre quizás con un poderío militar, convocando a muchos dentro del mismo pueblo de Israel, hombres armándose de armas, ¿cierto? O quizás un militar con un poderío militar, con varios militares que le acompañen para libertar a este pueblo. Pensaríamos quizás varias maneras en que el Señor hubiese podido libertar al pueblo de Israel. Pero el Señor tenía algo más glorioso. El Señor no solamente tiene en mente traer libertad, una libertad como nosotros la conocemos o como nosotros la vemos. El Señor tenía en mente algo mucho más grande. El Señor estaba interesado no solamente que su pueblo fuera libre, sino que su pueblo fuera libre a través del conocerle. Para Israel era necesario conocer al Señor, que supieran que no hay otro Dios, sino que solamente Él es Dios. Ellos debían ser libres, pero la libertad era mucho más profunda que salir de la esclavitud de un pueblo como el pueblo egipcio.
La libertad es, conforme a la Escritura, es mucho más profunda, que para poder ser libre verdaderamente es necesario conocer al Señor. El Señor Jesucristo nos dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por tal motivo, entonces, el Señor está interesado en revelarse, y se revelará progresivamente a su pueblo a través de visiones, a través de obras, a través finalmente de su palabra, de sus palabras. Lo vamos a ver en el libro de Éxodo, como aún a través de sus palabras Él se revela. Se revela para que le conozcamos, para que conozcamos su poder eterno, su soberanía, su propósito, su voluntad. Y adicional a eso, el Señor se revela para que también nosotros nos conozcamos a nosotros mismos mientras le conocemos a Él. La única manera en que el hombre puede conocerse a sí mismo es si conoce primero al Señor. ¿Por qué los hombres están engañados? Porque no conocen al Señor. Solo aquel que conoce al Señor puede salir del engaño y saber quién es verdaderamente, porque ha conocido la verdad, porque ha conocido la luz, y la luz resplandece y hace conocer lo que verdaderamente somos nosotros. Así es que esta es la razón, todo lo que estamos diciendo es la razón por la cual el Señor se ha revelado, como se ha revelado a su pueblo, como se ha revelado a su iglesia, como se revela a nosotros aún de manera individual. El Señor se revela porque tiene algo mucho más profundo para que nosotros lo entendamos. Y lo primero que vamos a ver en nuestro texto es que el Señor se revela en visiones. El Señor se revela en visiones. La Escritura nos muestra muchas veces cómo el Señor se reveló en antaño a través de visiones. Y era una manera en que el Señor se mostraba a sí mismo, mostraba su carácter, su voluntad, su propósito. Si vamos a el Génesis, ustedes recordarán, el Señor habló a Moisés, perdón, habló a Noé, habló a Abraham. Abraham tuvo visiones en el pacto. En Génesis capítulo 15 dice allí que hubo una antorcha que se paseaba, dice la Escritura. También vemos al Señor revelándose a la vida de Jacob, revelándose a la vida de José a través de los sueños. Y ahora el Señor se va a revelar a Moisés. La Escritura vuelve a Moisés a la historia. Después de que Moisés como que se pierde por un momento, en los últimos versículos del capítulo 2, en los últimos 3, 4 versículos del capítulo 2, Moisés se pierde. Y resulta que pareciera que fuera corto tiempo, pero resulta que Moisés se perdió por 40 años. Después de que el verso anterior nos dice que el Señor reconoció a Israel, el Señor conocía a su pueblo y sus aflicciones, la Escritura vuelve a fijar su mirada en Moisés. Del capítulo 2, del versículo 22 al capítulo 3, versículo 1, son apenas 3, 4 versículos, pero han pasado 40 años. La Escritura entonces vuelve a poner sus ojos, su mirada a Moisés, llama nuestra atención para que veamos a Moisés. Moisés, ese Moisés que estaba allá en el desierto, apartado, quizás con algo de amargura, diciendo: soy un forastero, estoy en tierra extraña. El Señor vuelve a traerlo. Y es importante que lo veamos, porque es a través de Moisés que vamos a ver y entender cómo es que el Señor se revela. Dios se nos muestra
como destruyendo la esperanza de la carne. Aquí, en los versículos anteriores, Moisés dice, forastero soy. Moisés sale de Egipto, quizás decepcionado, quizás triste y con algo de amargura, porque quiso libertar a sus hermanos, pero la respuesta fue, ¿y quién te puso a ti como príncipe y juez sobre nosotros? El Señor entonces muestra cómo destruye la esperanza en la carne, humillando la fuerza aún de Moisés. ¿De qué le sirvió a Moisés tratar por sus propios medios de libertar al pueblo de Israel? Porque no era a través de la fuerza de Moisés, de ese Moisés que mató al egipcio, que el Señor traería libertad al pueblo de la promesa, sino que la manera de traer libertad del Señor a su pueblo era a través de su propio poder, del poder del Señor y no el poder de un hombre. El Señor hace del hijo adoptivo de la hija del faraón, el hijo adoptivo de la casa de Faraón, el Señor hace de él un pastor. Después de ser un príncipe, ahora después de 40 años es solamente un pastor en un desierto con unas ovejas, bajo la protección de un hombre extraño llamado Jetro, o Reuel, como lo dice en el capítulo anterior. Y esto durante 40 años antes de que pueda este hombre emprender la obra de Dios, para que la obra, óigame bien, la obra pueda ser una obra de obediencia y fe, para que la obra sea una obra de la fuerza de Dios y no de la fuerza de los hombres. Esto nos muestra que entonces esa energía con la que Moisés había matado al egipcio ya se había debilitado. Dios lo debilitó en el desierto y ustedes lo van a ver en sus palabras. Moisés va a decir, ¿quién soy yo? Bueno, el Señor le dice, yo soy. No eres tú, Moisés, soy yo. La esperanza de Moisés y el afecto del corazón de Moisés quedaron en suspenso durante todo este tiempo. El afecto por sus hermanos. Seguramente de vez en cuando pasaba por su mente la situación de sus hermanos, pero él se sentía débil y decía, ¿quién soy yo? ¿Qué puedo hacer yo? Ya lo intenté y fracasé. Ni siquiera mis hermanos creyeron en mí. Bueno, todo esto era lo que el Señor quería hacer. Versículo 1 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Por un momento pensemos, ¿qué hacía Moisés tan lejos de Madián? Moisés cruzando el desierto, si pudiéramos ver un mapa nos daríamos cuenta que es bastante lejos de donde estaba Moisés, donde vivía Moisés hasta donde estaban en el monte del Señor, en el monte Horeb. Madián quedaba a varios kilómetros de distancia pasando un desierto. Bueno, el Señor había organizado todo de tal manera que Moisés se viera obligado a cruzar el desierto y llegar hasta este lugar en el Sinaí, donde había buenos pastos para las ovejas y buenos recursos hídricos, es decir, había agua en abundancia para el rebaño. El Señor quería llevarlo hasta allá. Moisés cruzó el desierto y llegó hasta allá, porque allá el Señor había determinado que se encontrara con Moisés. El Señor se encontraría con Moisés y más adelante con el pueblo de Israel. Sin embargo, el propósito del Señor no era que Moisés encontrara buenos pastos, sino que Moisés se encontrara allí con el Señor en su monte. Era el lugar escogido por el Señor para revelarse no solamente a Moisés, sino, como lo veremos más adelante, él se revelaría a su pueblo. Verso 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. El Señor se le apareció, dice allí. El Señor se le reveló, se descubrió el velo y se mostró el Señor, el ángel del Señor, en una llama de fuego.
Señor llamó a Moisés desde ese lugar. Señor quitó el velo, desveló y se reveló ante Moisés porque era necesario que Moisés tuviese esta revelación de parte del Señor. Moisés debería irse acostumbrando a partir de ahora de que el Señor se iba a revelar a su vida constantemente y al pueblo de Israel. Y lo llamó desde allí. Llamó a Moisés como llamó a David, como llamó al profeta Amós, como llamó a los apóstoles. Los llamó estando en sus oficios. Moisés estaba en sus oficios. David estaba detrás de las ovejas, dice la escritura. El profeta Amós igualmente, los apóstoles estaban tejiendo las redes, estaban pescando. Moisés es llamado en su oficio. Su oficio ahora ya no era ser hijo de la hija de Faraón. Su oficio no era ser un príncipe de Faraón. Su oficio era ahora un pastor de ovejas. Ovejas que no eran suyas ni siquiera. Eran de su suegro. Y allí el Señor lo llamó de pastorear ovejas que no eran suyas para que pastoreara a otras ovejas que tampoco eran suyas. Estas ovejas las llevó al desierto hasta el monte del Señor y allí se encontraría con el Señor, con estas ovejas, pero más adelante se encontraría otra vez en el mismo lugar con otras ovejas. Los llevaría hasta allí. Moisés iba tras los buenos pastos y buena agua para esas ovejas. Bueno, el mismo Dios haría que Moisés llevara a las ovejas de Israel también al mismo lugar con buenos pastos, buen alimento, que lo vamos a ver más adelante, la palabra del Señor, y con buen agua, agua de la roca, dice la escritura. Todo esto, hermanos, nos hace ver cómo el Señor hace las cosas con un propósito. No va improvisando en el camino. No va improvisando. Y Él está revelando poco a poco, revelándose progresivamente. Aquí se revela a través de una visión. Una visión, dice allí la escritura, de la zarza. Se le aparece allí el ángel del Señor, el ángel de Jehová, en una llama de fuego. Esta revelación del ángel del Señor es una revelación de gracia, de misericordia. La misma escritura nos dice acerca del ángel del Señor, como el ángel del Señor fue angustiado con ellos. Dice Isaías 63:9. Isaías 63:9. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, dice allí, refiriéndose a Isaías a este preciso momento. El ángel de su faz los salvó, y en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. ¿Por qué se presentó el ángel del Señor? Dice Isaías que fue angustiado con ellos. En toda angustia de ellos él fue angustiado. Eso es lo que nos dice los versículos anteriores al capítulo 3. El Señor reconoció a Israel. Bueno, el ángel se aparece, el mensajero de Dios se aparece, el mediador de Dios se aparece, porque tiene misericordia, porque va a mostrar gracia. El Señor desciende de nuevo, como lo hizo antes. El Señor lo desciende de nuevo para mostrar misericordia. Es llamado el ángel del pacto también. Bueno, esto es como una teofanía. Cuando Dios se revela a través de una visión. El Señor se manifiesta a Moisés. Pero su manifestación, como les digo, no era una manifestación de juicio, sino de gracia. El fuego en medio de la zarza era gracia, pues la zarza no se consumía, dice la escritura. Moisés mismo entendió
desde el principio que esta era la gracia de Dios en medio del pueblo de Israel. Moisés más adelante lo dice en Deuteronomio 33:16. Deuteronomio 33:16. Moisés hablando las bendiciones para el pueblo de Israel y para las tribus de Israel, dice acerca de José, dice, bendito seas, José, dice en el verso 15 y el 16, dice, bendito seas, y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Está dando bendición a José y dice, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José. Oigan bien, la gracia del que habitó en la zarza. ¿Quién habitó en la zarza? El ángel del Señor, el Señor mismo. El Señor es llamado el que mora en la zarza. En otra traducción dice así, Él es llamado el que mora en la zarza. El Señor mora en la zarza. Ahora, ¿quién es la zarza? ¿Qué es la zarza? Bueno, la zarza es una planta sin valor. Óigame bien. Es una planta que no tiene valor, es un chamizo, es algo que en algunas ocasiones no da frutos o sus frutos son silvestres. Ustedes quizás conocerán la zarzamora. Bueno, esa es la zarza, que da unas moras chiquiticas. Esa es la zarzamora. La zarza es una planta silvestre que no se compara ni con el olivo, ni con la vid. La zarza es una planta sin valor. Bueno, el Señor está en medio de esa zarza. Esa zarza se traduce, o en hebreo es Senet, de allí se toma el nombre de Sinaí, porque el Sinaí era un lugar lleno de zarzas. No era la única zarza que había, hay muchas zarzas, pero una zarza especial. Bueno, el Señor se revela a Moisés y también para el pueblo de Israel y a nosotros como el fuego que está en medio de la zarza, en medio del monte. Y eso lo vamos a estar viendo como progresivamente en el libro de Israel, en el libro de Éxodo, perdón, el Señor se va revelando al pueblo de Israel y se va a revelar así en ese fuego. El Señor, aún desde su manifestación a Moisés, le está mostrando el propósito por el cual él ha descendido. Hubiese podido mostrársele de cualquier otra manera, hablar desde el cielo. El ángel del Señor hubiese podido haber tenido un antropomorfismo, es decir, tomar una forma de un hombre. Pero a propósito, se le presenta en medio de la zarza, el fuego allí en medio de la zarza. El ángel es llamado el mediador. La palabra ángel tiene que ver con un mediador, con un mensajero. Y es el Señor mismo como mensajero mostrando gracia y misericordia, bondad al Señor. Ya nos dejó ver el capítulo anterior que el Señor reconoció a Israel. Moisés quizás había olvidado en parte a Israel, pero Dios no. Por eso ahora se revela. Adicional a esto, en contraste a Israel, muestra la escritura, y Deuteronomio también nos lo muestra, dice que Israel estaba en un horno de hierro. Deuteronomio capítulo 4, verso 20, dice, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Deuteronomio capítulo 4, versículo 20. Entonces dice la escritura que ellos estaban en medio de ese horno de fuego. Bueno, ahora se presenta una llama de fuego en medio ahora, pero de esa zarza. Todo esto, hermanos, es maravilloso poderlo ver a través de la escritura. Como el Señor se va revelando y va revelando su voluntad. El Señor dice claramente que lo sacó de un horno de hierro allí y para que Él ahora habite en medio de ellos. Mire cómo ellos, en medio de ellos estaban allí en Egipto en un horno de hierro, pero ahora Dios dice, yo voy a habitar con ustedes. Ya ustedes no van a estar allá. Yo soy el que voy a estar en medio de ustedes.
Ustedes se van a dar cuenta más adelante cuando hablemos del tabernáculo, cómo el tabernáculo estaba ubicado en el centro del pueblo de Israel, en el centro de las tribus. Eso es lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros. Y la escritura está llena de estas referencias. Usted va hasta el Apocalipsis, va a encontrar en Apocalipsis capítulo 21 que la Jerusalén celestial desciende y el Señor habitando en medio de su pueblo. El Señor, hermanos, entonces quería hacerle entender a Moisés y a nosotros nos está haciendo entender todavía más, no solamente a través de sus palabras, sino aún a través de esta visión, cuál era su propósito. A través de esta visión de la zarza, una zarza que no se consumía, porque lo natural era que el fuego consumiera la zarza. El Señor hace entender a Moisés que él habitará en medio de su pueblo, que es la zarza, que quizás no es de mucho valor, pero él habitará allí y no los consumirá. No los consumirá. Moisés mismo lo entendió, porque más adelante lo vamos a ver intercediendo por el pueblo. Intercediendo por un pueblo duro de corazón, que lo que debía pasar con ellos es que ellos fueran consumidos por su pecado. Que el Señor consumiera a este pueblo por su pecado. Y el Señor le dice a Moisés, déjame que yo destruya a ese pueblo. Y Moisés dice, no, Señor. Tú mismo me mostraste que tú ibas a estar en medio de nosotros, pero no de esa manera. Sino que, Señor, tú mostraste desde el principio tu gracia. Moisés lo entendió. Verso 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Eso fue lo que llamó la atención. Lo que conmocionó a Moisés, lo que lo maravilló de esta visión y a lo que fue sobrecogido es, este fuego es distinto, este fuego es especial. Él fue estremecido porque no era lo natural. Y esto era lo que el Señor quería hacer en la vida de Moisés. Esto apenas era el principio de la revelación. Vamos a mirar luego Moisés, toda la revelación que tuvo de parte del Señor. Más adelante, aún en el mismo capítulo 3, el Señor va a revelarle su nombre. Pero hasta ahora está revelándole a través de una visión para que vaya entendiendo de a pocos. Y este poco, si solamente hubiera sido este poco, sería suficiente, porque este poco de revelación nos muestra precisamente este propósito, como el Señor quería habitar en medio de la zarza. Verso 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Moisés fue impresionado por la visión y se acercó al Señor y el Señor le llamó. Como lo veíamos, lo llamó como lo hizo en antaño. Llamó a Abraham diciendo, Abraham, Abraham. Jacob también fue llamado. El profeta Samuel y muchos otros hombres del Señor. Bueno, ahora Moisés es el llamado. Es el llamado para el Señor revelarle su voluntad, su propósito, para enviarle a cumplir su propósito. Y Moisés, con esa humildad, después de haber estado 40 años en el desierto, respondió, heme aquí, Señor, heme aquí. Verso 5, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Uno de los aspectos que el Señor revela y reveló en este momento, como nunca antes había pasado ni con Abraham, ni con Isaac y con Jacob, es que acercarse al Señor era un asunto que no cualquiera podría hacer. Nunca a Abraham se le dijo que en medio de la antorcha que caminaba por entre los animales partidos, nunca se le dijo, Abraham, esta tierra es santa. Al mismo Jacob, aunque Jacob tuvo el sueño, Jacob fue el que dijo, casa de Dios es esta, y tuvo temor.
Pero nunca el Señor les dijo a ellos que quitaran el calzado de sus pies. Nunca les había dicho que el monte, porque aún Abraham había estado en el mismo monte donde estaba Moisés ahora, nunca a Abraham se le había dicho que ese monte era santo, hasta ahora. Este monte era cualquier monte, pero ahora no sería cualquier monte. Y el Señor les dice que no sería de fácil acceso. El pueblo de Israel, vamos a verlo más adelante, en el mismo monte, pero el Señor les dice, no pasen del límite que yo les voy a poner. El Señor les va a prohibir subir al monte, de tal manera que está mostrando aún a Moisés desde ahora, como no cualquiera se puede acercar a él, como dice Timoteo, 1 Timoteo 6:16. Acerca de Dios, dice Pablo en 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, dice el apóstol Pablo. Dios habita en luz inaccesible. Nadie puede acceder a él. Ninguno de los hombres puede ver, ni ha visto, ni le puede ver jamás. Bueno, el Señor está revelando su santidad. El Señor está revelándole a Moisés. No le ha hablado todavía. O quizás solamente le ha dicho Moisés y le dio una instrucción, quita el calzado de tus pies, pero no le ha hablado todavía de lo que va a hacer hacia adelante. Pero ya todos estos elementos debían estar en la mente de Moisés porque el Señor lo estaba capacitando para lo que iba a hacer más adelante. El mandamiento de quitarse el calzado de los pies no solamente señala acerca de la santidad del Señor, sino que además señala la humildad con la que deben acercarse al Señor los hombres. El Señor no les permite acercarse de cualquier manera. Moisés debía acercarse con temor y reverencia. Inclusive dice que él cubrió su rostro, como lo dice allá Isaías capítulo 6, que los querubines que están al lado del Señor cubren con sus alas su rostro. Porque su reverencia y su temor a Dios y la santidad de Dios es tan impresionante que produce temor. Hermanos, es hermoso ver esto. El Señor revelándose a la vida de Moisés, revelándose luego al pueblo de Israel progresivamente. El Señor entonces le dice que aquel lugar es santo. Y como les decía, no porque el lugar como tal fuera santo por sí mismo, sino porque el Señor santifica el lugar. Óigame bien, no hay lugar santo, es el Señor el que santifica el lugar. Cuando el Señor va a descender más adelante sobre el tabernáculo, ese tabernáculo ya no será cualquier tabernáculo, ya no será cualquier tienda. El Señor va a habitar en medio de su pueblo y su pueblo entonces va a ser santo, pero no por sus méritos propios, no por su propia santidad. El pueblo será santo porque el Señor está en medio de ellos. Todo esto, hermanos, en una sola visión, todo esto en apenas unos versículos. Verso 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El Señor se revela, además de esto, a Moisés diciéndole, yo soy. Y Moisés cae postrado. El temor lo invade, de tal manera que cubre su rostro. Pero ¿qué significa? Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Bueno, significa que la razón de la existencia de estos hombres, de estos patriarcas, la razón de la existencia de esta descendencia, de este pueblo de Israel, está basada en la revelación del Señor. Óigame bien, la identidad del pueblo de Israel está basada en que Dios
se reveló y dijo, yo soy. El Señor les dice, yo soy el que les doy forma a ustedes. Fue el Señor el que les dio forma, fue el Señor, óigame bien, y basado en su revelación es que este pueblo existe. Le deben su existencia al Señor. ¿Por qué son? ¿Por qué somos pueblo? Porque yo soy, dice el Señor. Él es el Padre. Y toda su descendencia y todos sus hijos le deben su existencia a este Padre. Toda la identidad que tiene esta casa paternal, esta casa, se la debemos al patriarca, al que está de primeras. Él es el que le da la identidad a esta casa. Por eso el Señor le dice, yo soy el Dios de tu Padre. Lo dice de manera de modo singular, no dice el Dios de tus padres, dice el Dios de tu Padre, porque el Señor los ve como si fueran uno solo. Abraham, Isaac y Jacob los menciona, pero dice, yo soy el Dios de tu Padre. Tú me debes la existencia, tu existencia es debida a mí, porque yo soy el que te trajo hasta aquí, porque yo soy el que te dio vida. Y el pueblo de Israel le debe la vida al Señor. ¿Por qué? Porque yo soy. Deben la existencia como pueblo a mí, dice el Señor. ¿Por qué? Porque yo soy, dice el Señor. El Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, como lo decíamos alguna vez en un sermón anterior. Y si Dios no hubiese escogido a Abraham, a Isaac y Jacob, ¿sabríamos a estas alturas, casi 3.500 años después, quién era Abraham? No sabríamos quién era Abraham, no sabríamos quién era Moisés, casi 3.000 años después. No tendríamos ni idea quién es Moisés, pero hoy lo sabemos. ¿Y la razón? Porque Dios le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob y a Moisés, yo soy. Yo soy ha descendido para librarlos, dice el Señor. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Yo he descendido, va a decir el Señor, conforme a lo prometido, conforme a lo revelado. Ya había muerto Abraham, ya había muerto Isaac, ya había muerto Jacob, el mismo José, pero el Señor seguía siendo. Por eso Él puede seguir diciendo, yo soy. Un Dios celoso que se revela a sí mismo, que no tolera la adoración a otros dioses, como lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver cómo consumirá a los dioses de los egipcios para que el pueblo entienda que yo soy, dice el Señor. Toda esta revelación, hermanos, es un preludio de la manifestación del Señor en Egipto y en el Sinaí, para establecer un pacto basado en ¿quién? En yo soy. Para establecer una relación establecida o basada en ¿quién? En yo soy. Es porque yo soy. Es porque yo soy que ustedes serán pueblo, que serán nación. Es porque yo soy, es que ustedes podrán entrar a la tierra prometida y se cumplirán las promesas hechas a los patriarcas, porque yo soy, dice el Señor. Por esta razón, hermanos, ocurrió esta gran visión en este sitio y de esta manera, porque el Señor no deja nada al azar. Cada detalle, cada palabra, cada circunstancia, el Señor revela y dice, yo soy. Esto me lleva a mi segundo punto. El Señor se revela en sus obras. El Señor se revela en sus obras. Ya vimos entonces cómo el Señor se revela en visiones. Ahora el Señor va a revelarle a Moisés sus obras de antemano. Pensemos, quién pudiera de antemano decir lo que va a hacer y pueda lograr
cada cosa que dice que va a hacer la haga al pie de la letra. Nosotros decimos un día, bueno, hoy voy a ir y voy a hacer esta diligencia y voy a hacer esto otro. Al final del día decimos, no, solamente pude hacer una cosa o pude hacer dos. El Señor va a revelar sus obras en detalle. Y vamos a ver que tiene el poder no solamente de revelarlas y decir cómo las va a hacer, sino que las va a ejecutar tal y cual como Él lo hizo. Su revelación no se va a quedar solamente en una visión. Su revelación va a ser mucho más allá y ahora se va a revelar a través de sus obras. Veamos cuáles obras. Bueno, la primera que ya mencionamos es la identidad de un pueblo. Cómo Dios se identifica con un pueblo. Dice la palabra del Señor en el verso 7. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Lo que decía Isaías, ¿no? Él fue angustiado en sus angustias. Dice el Señor que Él ve, que Él oye, que Él conoce. Lo primero que vemos es que el Señor se revela a Moisés en sus obras, identificándose en esta obra que va a hacer. Él va a mostrar cómo Él se identifica con su pueblo. Ya lo habíamos visto en el capítulo 2, cómo el Señor conoció a Israel, reconoció a Israel, dice. Bueno, el conocer en la Escritura es identidad. Por eso solamente los que le conocen pueden entrar en el reino de los cielos. Los que no le conocen no tienen ni parte, ni arte ni parte con el Señor, porque no le conocen, ni Él los conoce. No tienen ningún tipo de cosa en común. Pero Israel es conocido por el Señor. Ahora el Señor necesita que Israel le conozca para que tengan identidad, para que su pueblo no sea cualquier pueblo, no sea como los otros pueblos. Porque ellos, dice el Señor más adelante, serán obras de sus manos. Él los hará conforme a su imagen. El Señor les da la razón de su existencia, porque yo soy y ustedes son. Mire lo que dice, verso 7, otra vez leámoslo. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor. Esto es identidad a causa de sus extractores, pues he conocido, dice, he visto, he oído, he conocido sus angustias. Y el verso 9 dice, el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí y he visto otra vez la opresión con que los egipcios los oprimen. Todas estas expresiones, hermanos, manifiestan la hermosura de la obra del Señor de identificarse con su pueblo. El Señor no está allá en su trono lejos de nosotros. La Escritura nos dice que nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Él vino y tomó nuestra forma y nosotros ahora estamos tomando su forma, su imagen. Esto le reveló el Señor a Moisés, que el Señor, aunque no cualquiera se puede acercar a Él, es verdad, Él conoce a los suyos, Él se identifica con ellos. ¿Qué habían hecho? Preguntémonos por un momento. ¿Qué habían hecho ellos para merecer la atención del Señor? Nada. La razón por la cual Dios dice allí, he visto la aflicción, he oído su clamor, he conocido sus angustias, he venido, dice, han venido delante de mí y he visto la opresión. La razón por las cuales hay estas expresiones es porque Dios ya había hablado desde el pasado y había prometido. Las razones son las palabras del Señor. Son las palabras dadas a los patriarcas y palabras
suficientemente seguras y firmes para que este pueblo que no conocía mucho del Señor, ahora los ojos del Señor estuvieran puestos sobre ellos. No fue que ellos llamaron la atención del Señor con sus gemidos, sino que fue el Señor que se identificó desde su trono con ellos y ahora ha descendido, dice el Señor. Allí está el ángel de Jehová en medio de la zarza, dice, yo he escuchado, yo he visto, yo he conocido. Por eso he descendido, para librarlos en persona. Usted lo puede ver esto con nuestro Señor Jesucristo. Él se identificó con nosotros, se hizo como nosotros, se identificó con nuestras necesidades, haciéndose como nosotros, aún en nuestro dolor, y por eso nos salvó. Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hebreos 4:15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Su habitación, la habitación del Señor es con los humildes, con los pobres de corazón. Óigame bien, de todos los dioses creados por el hombre, no hay ninguno de esos dioses que se identifique como lo hace el Señor con su pueblo, porque esos dioses son hechura de hombres. El Señor se identifica con su pueblo desde el principio, lo vemos. Es una de sus obras más maravillosas, hermanos. Y trae a nuestro corazón regocijo saber que el Señor entiende nuestras circunstancias. El Señor se identifica y conoce nuestras aflicciones. Como dice el profeta Isaías, en toda la angustia de ellos Él fue angustiado. En segundo lugar, otra obra que dentro de este punto, la segunda obra que vemos allí es el Señor se revelará a través de la salvación. La otra obra que dice que va a hacer el Señor es la salvación. Verso 8 dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. En persona, dice el Señor, he descendido, he oído, he visto, he conocido, y ahora dice, he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Además, el Señor le revela a Moisés la salvación que traerá a su pueblo. Ya no solamente le dice que se identifica con su pueblo, sino ahora le dice, los voy a libertar. ¿Y de qué manera? La manera es, dice, he descendido. No va a ser a través de un Simón Bolívar. No va a ser a través de una rebelión del mismo pueblo. La Escritura nos revela que el Señor, para salvarnos, desciende en persona. No manda a hacer su trabajo a otro. Moisés mismo se daría cuenta de esto. A través del libro de Éxodo, ustedes se van a dar cuenta cómo el Señor descendió, él mismo para libertarlos. Moisés solamente era un mensajero que debía decir las palabras del Señor. Pero el poder era del Señor allí con ellos. Moisés será un instrumento, es verdad, pero el Señor estará todo el tiempo presente con ellos. Ustedes se van a dar cuenta cómo ahora la zarza, la llama de fuego en medio de la zarza es la misma llama de fuego que va a estar, esa columna de fuego que va a acompañarlos por todo el desierto. En el día una columna de una nube, en la noche una columna de fuego. El Señor allí en medio de su pueblo. Otro rey quizás hubiera enviado a sus súbditos con la misión de salvar a los que él había prometido. Hubiese mandado sus ejércitos. Pero este rey viene en persona a salvarnos. José mismo lo creyó. Mire lo que dice Génesis 50:24. Génesis capítulo 50:24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará.
Mire que José no dice, Dios enviará a alguien para salvarnos. No, Dios os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, Isaac y a Jacob. José sabía que el Señor descendería en persona a salvar a su pueblo. Adicional a esto, el Señor revela en esta obra de salvación, a Moisés le revela cómo sería esta obra de salvación. Volvamos a leer el verso 8. Y he descendido, para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. El Señor le revela a Moisés cómo haría esta salvación. No como Moisés quizás lo pensó en el pasado, no por fuerza humana, no a través de ejércitos humanos, no a través de un poder militar de otro rey o quizás de alguna rebelión, sino que el mismo Señor dice, lo haría con mano fuerte, descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Todo lo dice en primera persona, yo. ¿Quién lo va a hacer? Él lo va a hacer. Él los sacaría, dice el Señor, y sacarlos. ¿Quién? Yo. Yo los voy a sacar. Adicional a esto, el Señor revela a Moisés que su salvación es completa. Nos vamos a leer, por favor, el versículo 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, pero no va a quedar hasta allí. Y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El Señor revela a través de sus palabras que su salvación, óigame bien, no solamente consiste en libertar de la esclavitud, sino que va más allá y tiene que ver con la herencia para su pueblo. No solo consiste en libertarles de la esclavitud, hubiera podido sacarlos del desierto y decirles, bueno, listos, ya los liberté, que les vaya bien. Les dice, sino que les dice además que su salvación incluye una herencia. Y esta herencia tiene dos cosas. Tiene una buena tierra y una tierra ancha. No solamente buena, sino además ancha. Cuando decimos buena, lo vemos en la calidad de la tierra, porque el Señor dice que es una tierra que fluye leche y miel. Eso nos habla de la buena tierra. Es decir, no es cualquier tierra. Es una tierra extraordinariamente fértil, donde abundan los pastos y las flores, porque los pastos son los que hacen que el ganado coma y haya leche. Y las flores son las que hacen que abunde la miel. Además dice que esta tierra es ancha. El Señor le revela con anticipación que su salvación incluye una habitación espaciosa, no como el lugar donde estaban viviendo. En la tierra donde estaban en confinamiento, era la tierra de Gosén, y allí ya no cabían casi, estaban reducidos, estaban en estrecho. El Señor revela que esta salvación suya no solamente libertarlos de la esclavitud, sino que incluye una morada y una morada amplia. Como dijo el Señor Jesucristo, voy a ir a hacerles moradas, donde habitan muchas tribus, dice, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. Nombra 6 tribus que vivían allí. Bueno, yo les voy a dar esta tierra a ustedes, ancha. Esto significa que ellos estarían muy bien acomodados en esta tierra. Adicional a esto, el Señor revela también la obra de mediación. Ya vimos que el Señor revela una obra de identidad, pero también una obra de salvación y ahora una obra de mediación. Tercero dentro de este punto, una obra de mediación. Para el pueblo del Señor sería imposible acercarse al Señor por sus propios medios, como ya lo dijimos. Sería imposible para el pueblo del Señor, es imposible subir al cielo. Por este motivo es que el Señor no solamente revela la identidad que tiene con ellos, que se identifica con ellos, que los salva, sino que también
esta salvación estará mediada. Habrá un mediador. Verso 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Es verdad que el Señor mismo descendió a salvarlos, pero el Señor quería revelarle a Moisés y a su pueblo que esta obra de salvación estaría mediada por un hombre, por medio de Moisés, sería la mediación. Lo hermoso de esta mediación es que revela a quién serviría, quién serviría como mediador, en este caso Moisés. Esta obra de mediación revela que quien serviría como mediador era un hombre débil, un hombre que no confiaba en sí mismo. Unos 40 años atrás quizás le hubiesen preguntado a Moisés, Moisés, ¿te gustaría ir a libertar al pueblo de Israel? Hubiera dicho sí. Tenía la fuerza, tenía el ímpetu. Muy seguramente hubiese dicho que sí con gozo y alegría. Pero 40 años en el desierto, apacentando ovejas, hicieron de Moisés un hombre que ni siquiera confiaba en sí mismo ya. No confiaba ni en sus fuerzas ni en su idoneidad para esta labor. Por eso Moisés dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? El hijo de la hija de Faraón se había convertido en tan solo un pastor. ¿Y qué podía hacer un pastor de ovejas? Ya no se sentía demasiado hábil, ya no se sentía demasiado fuerte. Claro, en el palacio era muy común los príncipes que practicaran el manejar diferentes armas. Ahora la única arma que tenía Moisés era un palo, un callado, una vara. Y es así que el Señor lo quería. Como dice Pablo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Moisés entonces estaba listo como mediador. Era un mediador débil, frágil, pero era el mediador que necesitaba a Dios para mostrar a un Dios fuerte. Esto me lleva a la cuarta obra. Y es, el Señor revela también la seguridad para su pueblo. Una obra de seguridad para su pueblo. Lo anterior precisamente hará que el Señor revele a Moisés su obra culminante. Y es que esta obra completa es segura. Pues no depende de Moisés. Ya no es un Moisés fuerte que maneja muy bien las armas, sino es un Moisés débil de 80 años que lo único que tiene en su mano es una vara. No tiene espada, no tiene lanza ni jabalina. Solamente el Señor está de su lado. Por lo tanto, esta obra es segura. La única manera de garantizar que esta obra sea segura es que dependa completamente del Señor y no de un hombre. Si dependiera de un hombre, cabría la posibilidad al fracaso. Esta obra fallaría. Pero como no depende de los hombres, sino enteramente del poder del Señor, esta obra es segura. Verso 12. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, ¿qué sucederá? Serviréis a Dios sobre este monte. ¿Por qué está tan seguro el Señor? Porque es el Señor el que lo va a hacer. Aunque el mediador era débil, el Señor no lo era. Aunque el mediador era frágil, el Señor era fuerte y es fuerte e invencible. Él es el gran yo soy, el que tiene la suficiencia de poder y grandeza que puede hacer lo que Él dice. Ve porque yo estaré contigo. Ya para Moisés esto debió ser suficiente, pues quien estaba diciendo estas palabras era el yo soy. Sin embargo, el Señor quiso revelar como señal adicional
lo que acontecería en el futuro. Dice el Señor, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Te voy a dar una señal, Moisés, para que te des cuenta que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. La garantía, además del yo soy, es que cumplirá la señal dada por el Señor para Moisés. La señal que el pueblo de Israel, que Moisés y el pueblo de Israel estarían unos meses más adelante en el mismo lugar adorando al Señor en ese mismo lugar. Así como fue tan verdad, le está diciendo el Señor a Moisés, así como fue tan verdad esta revelación, Moisés, así será la revelación que yo haré luego al pueblo de Israel en este mismo monte, de tal manera que ellos me adorarán. Como tú te has postrado, has quitado el calzado de tus pies, has tenido temor, yo me revelaré también en este mismo monte, bajo mejores circunstancias. Moisés entonces no debería dudar, pues esta revelación no fue un sueño, fue una realidad. Moisés lo sabía, de tal manera que eso le garantizaría la seguridad que el Señor estaba dando a su obra. Moisés debería recordar estas palabras que le habían sido dadas a Abraham en Génesis 15, 14 al 16. Génesis capítulo 15, versículo 14 al 16. El Señor lo había dicho más de 400 años antes atrás. Más de casi 800 años atrás. Mas también a la nación a la cual servirán, dice el Señor, le dijo a Abraham, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Génesis 15, 14. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Casi 800 o más de 800 años atrás, el Señor le dice a Abraham que el Señor juzgará a esa nación. ¿Cuál nación? Egipto. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Eso es lo que usted va a ver luego en Éxodo capítulo 12, 13 y 14. Saliendo al pueblo de Israel con gran riqueza. Y en la cuarta generación volverán acá. ¿A dónde? A la tierra donde el Señor les estaba diciendo. En el mismo monte. El Señor le está revelando a Moisés qué tan segura era su obra, de tal manera que sus palabras son coherentes desde muchos siglos atrás y lo serán hacia muchos siglos adelante. Pues ya ha comprobado que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, el Señor revela a Moisés que su obra es segura. Amén. Vamos a terminar con unas aplicaciones prácticas. Primero, si no hay revelación del Señor, no hay pueblo de Dios. Si no hay revelación del Señor, no hay pueblo de Dios. Yo lo decía hace algunos días atrás. Si no hay Biblia, no hay iglesia. Si no fuera porque el Señor se reveló su palabra, se ha revelado, simplemente no existiríamos nosotros como pueblo. ¿Qué tan importante es la Biblia? Es la pregunta. Bueno, si no hubiese Biblia, no estaríamos acá. Usted no estaría hoy reunido en esta reunión. Perdóneme la redundancia. Le debemos nuestra existencia y nuestra identidad como iglesia al Señor. Somos lo que somos por Él, Señor, porque el padre de familia es, los hijos son. Si el padre de familia no fuera, los hijos no serían. Una segunda aplicación es nosotros somos débiles, pero el Señor es fuerte. La zarza, una planta silvestre que no tiene mucho valor, como ya lo vimos, pero el Señor ha decidido habitar en medio de personas débiles y de poco valor. ¿Recuerdan lo que dice Corintios? Y de lo más vil y lo más menospreciado escogió Dios para ser un pueblo, para que Él habite en medio de ese pueblo. Moisés era débil, Israel era débil, la iglesia es débil, pero el Señor habita en medio de su pueblo y cumple su propósito con ellos.
En tercer lugar, el Señor nos quiere usar como mediadores. Nosotros también hemos sido enviados como Moisés, como él lo fue en su momento. Ya lo veíamos como el Señor envió a Moisés, envió a David, detrás de las ovejas lo sacó y lo mandó. Al profeta Samuel, a muchos ha enviado, a los apóstoles, y nosotros, la iglesia, también es enviada. Siempre el Señor ha enviado personas débiles para que llevemos este tesoro en vasos de barro, dice el apóstol Pablo. Somos mediadores cuando llevamos el evangelio a otros. Así como el Señor llamó a Moisés, nos llama a nosotros también para que vayamos y llevemos las buenas nuevas. ¿Cuáles eran las buenas nuevas para el pueblo de Israel? Yo los he visitado. He descendido para libertarlos. Esas son las buenas nuevas que nosotros debemos llevar. Y una cuarta y última aplicación, y es, el Señor envió a su Hijo para que tú seas libre. El mismo Señor ha descendido, su ángel ha descendido para traer salvación. Así que no necesitas más pruebas de la bondad de Dios para con tu vida. Si no conoces al Señor, quiero decirte, no debes esperar que se muestre la bondad de Dios. Bueno, yo quiero ver la bondad de Dios. Bueno, la bondad de Dios ya ha sido mostrada. Él mismo ha descendido y tomó forma de hombre y se hizo como nosotros. Y vino para traer salvación. Así que no rehúses a su voz. No endurezcas hoy tu corazón. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Gracias por tu palabra que es viva y es eficaz. Es maravillosa, Señor, tu revelación. Como tú te revelas, Señor, a un pueblo para libertarlo, Señor. Tú te revelaste a Moisés y al pueblo de Israel para traer libertad a sus vidas. Señor, tú te revelas a nuestras vidas para traer libertad. Señor, gracias. Gracias porque es por tu revelación, la revelación de tus obras, la revelación, Señor, de tu palabra, que nos muestras que podemos ser libres, Señor. Por eso tenemos la esperanza, Señor, de que un día estaremos en una tierra ancha, en una tierra buena, Señor. No como la que conocemos, no una tierra corrompida, Señor, como la que lamentablemente estamos, Señor. Una tierra donde hoy lamentablemente vemos escasez, vemos que produce espinos y cardos. Una tierra, Señor, que lamentablemente destruye sus habitantes y sus habitantes destruyen también la tierra, Señor. Una tierra maldita, Señor, donde hay muerte, donde hay enfermedad, Señor. No será nuestra tierra como esa tierra, Señor. Una tierra, dice tu palabra, ancha y buena, donde habrá abundancia, Señor, en tu casa y comeremos de la grosura de tu casa, Señor. Ahora podemos experimentar un poco de esa tierra prometida al estar, Señor, en este día, Señor, disfrutando, Señor, de esta comida tuya, Padre. Señor, gracias te damos. Gracias porque tú has descendido, Señor, para traer libertad y una liberación, Señor, completa. No solamente nos has sacado de la esclavitud, sino que además nos has prometido, Señor, que seremos introducidos, Señor, en tu casa. Gracias porque tú has descendido, Señor, para habitar con nosotros, Señor, para vivir en medio de tu pueblo. Tú mismo, Señor, has descendido en persona para traer libertad y para salvarnos, Señor. Te damos gracias a ti, Padre. Te damos todo honor y toda gloria, toda honra y alabanza, toda adoración solamente a ti, Padre. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Pues hermanos, vamos a receso y a la 1:00 p.m. continuamos.